Al continuar con la meditación de este precioso salmo, nos podremos dar cuenta de lo que dice el siguiente versículo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿De quién está hablando? ¿Del varón o de la mujer que medita día y noche en la palabra de Dios? Encontramos estas preciosas palabras, esta comparación hermosa de el árbol con el varón y la mujer que medita en la palabra de Dios, del árbol que es plantado junto a corrientes de aguas. Son árboles muy frondosos, son árboles de ancho tronco. Por esta región del país donde yo vivo, se le conoce a estos árboles como sauces o como sabinos. Yo vivía en algún lugar donde tenía que pasar todos los días para ir a la escuela por un río, atravesábamos un río, y al lado del río había muchos sauces. Todos estos sauces eran maravillosos, tenían un tronco muy grueso y jamás estaban secos estos árboles. Nunca podía verlos sin hojas. Aún en el tiempo de otoño estaban llenos de hojas. Y se veía que cuando el río subía y arrastraba todo a su paso, a los árboles solamente lograba doblarles algunas ramas, pero nunca los doblegaba y nunca los tiraba. Estos son los árboles que están plantados junto a corrientes de aguas. ¿Por qué son de gran follaje y de ancho tronco? Porque están constantemente alimentándose del agua que está junto a ellos. Y aunque el río bajara de nivel, las raíces del árbol se alimentan del agua del subsuelo. Esos son los justos, los que meditan de día y de noche. ¿Y por qué digo los justos? Porque más adelante habla de los justos, diciendo que los malos no se levantarán en la congregación de los justos. Los justos somos todos los hijos de Dios. Quizá para usted, y espero que no, pero quizá para algunos de ustedes, y quizá para el mundo, en las cuestiones humanísticas, quizá la palabra justo es algo que no se puede concebir. Pero la palabra justo en la Biblia es algo completamente concebible. Justo no significa que nunca haya pecado. Justo significa perdonado por la sangre del Señor Jesucristo. Justo viene del término justificado. Es decir, que Jesucristo nos atribuye su justicia. Por eso dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque sin Cristo estábamos en pleito contra Dios. Éramos enemigos, éramos contradictores, según Romanos 5. Pero en Cristo hemos sido reconciliados y por lo tanto justificados. Por eso somos justos. Los justos de Dios somos nosotros, que no nos presentamos con nuestras propias justicias, sino nos presentamos con las justicias del Señor Jesucristo, atribuidas a nosotros. Bueno, pues nosotros somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Quiero decirle que en la Biblia las aguas corrientes representan a la palabra de Dios. No el agua estancada, porque el agua estancada se echa a perder, se pudre. Pero el agua corriente, que es un mar o un río, representa a la palabra de Dios. Usted va a encontrar en la Biblia muchísimos lugares, muchísimos pasajes, muchísimas historias donde un protagonista que no habla, aparentemente, es el agua. Un río, el mar, etc. Estas aguas representan la palabra de Dios. Por eso si estamos plantados junto a la palabra de Dios, prosperaremos. Dice la Biblia, dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir estas dos cosas? Hablando de que la hoja no cae, quiere decir que no nos veremos empobrecidos nunca. Y habla en un sentido espiritual y en un sentido material. Tenemos que creerlo así. Y hablando del fruto, recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15. Separados de mí nada pueden hacer, pero si permanecen en mí, llevarán mucho fruto. Y mi Padre los va a limpiar para que lleven aún más fruto. La vida del cristiano no puede estar estéril, tiene que ser una vida fructífera. Entonces,
Si permanecemos junto a las aguas, que es la palabra de Dios, daremos mucho fruto y jamás nos veremos empobrecidos. Y además dice la Biblia, todo lo que hace prosperará. Y Dios conoce nuestro camino, pero el camino de los malos Dios desconoce. Y dice que estos malos, es decir, los que no han creído en Cristo, los que no han querido que se les atribuya la justicia de Cristo en su vida, son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? Bueno, un ejemplo muy claro sería el siguiente. Si usted tiene un pajarito, por ejemplo, y le da al piste, el pajarito come lo de adentro de la semilla y solamente deja el tamo, la basurita. Usted sopla a la vasijita donde le pone la semilla al pájaro y el tamo vuela. ¿Por qué vuela? Porque tiene un peso muy pequeño y además porque no tiene raíz. Es como esas plantitas que en estos lugares conocemos como diente de león. Soplamos y se van. Toda la especie de pelucita que tiene. Ese es el tamo. Algo que no tiene raíz en sí mismo. Nosotros, los justos, somos comparados con un árbol de profundas raíces, de fuertes raíces. Pero la gente que no tiene a Cristo es comparada con la gente que no tiene raíces o con el tamo. Miren, vienen filosofías nuevas, doctrinas nuevas, religiones nuevas, y esta gente va a andar de aquí para allá buscando la paz, buscando la verdad, buscando la felicidad. Habrá grupos de autoayuda, etcétera, etcétera, y nunca tendrán satisfacción, nunca habrá cambio en su vida, porque son como el tamo que arrebata el viento, son personas inestables. Como el Señor Jesucristo refería una parábola de aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, ríos, y la casa no cayó. Pero también hubo otro hombre que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron los ríos, los vientos, las tempestades, la casa cayó porque no tenía cimiento firme. Ese cimiento firme es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Así que si usted quiere prosperar, ser doblemente bendecido, doblemente feliz y dar mucho fruto, permanezca junto a la palabra de Dios. Y si usted no ha puesto su confianza en Jesucristo, póngala, es el tiempo. No nos acercamos a Dios porque somos muy buenos. Nos acercamos a Dios tal como somos, con todos los pecados que tengamos. Pero si depositamos nuestra fe en la obra redentora del Señor Jesucristo, Él nos atribuirá justicia. Eso fue lo que pasó en la cruz. Él tomó nuestro lugar porque nosotros éramos los que merecíamos morir en la cruz y nos da su lugar de justicia. ¿Quiere usted aceptar este regalo de amor?